Hola a todos y bienvenidos a esta charla del Instituto de Física Teórica. Soy José Luis Crespo y estaré moderando esta conversación. Hoy es la primera jornada del Congreso sobre ondas gravitacionales y no nos hemos podido resistir a acoger a estos investigadores para que nos cuenten un poco su trabajo. Así que antes de comenzar con el tema voy a dejar que ellos mismos se presenten un poco. Así que, Alicia, primero. Bueno, pues yo soy Alicia Sintes. Soy profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares y soy la investigadora principal de la parte del grupo en LEGO. Vale. Yo soy Carlos Fernández Sopuerta, soy investigador senior en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y trabajo en la colaboración de LISA Pathfinder, que es una misión demostradora para un futuro observatorio espacial de ondas gravitatorias. Y yo soy Juan García Bellido, soy profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos encontramos. Y llevo trabajando en ondas gravitacionales, pues ya casi no recuerdo de cuándo. Soy un físico teórico, siempre interesado por todos los efectos que estas ondas gravitacionales pudieran tener en el origen del universo y en la evolución de la estructura de este universo. Vale, para el despistado que no lo sepa, pues supongo que el notición de hace unos meses es que LIGO hizo la primera detección directa de ondas gravitacionales de la historia. Dos agujeros negros de 30 masas solares se fusionaron. Y eso produjo un evento de ondas gravitacionales que se detectó aquí. Entonces, para cualquier despistado, creo que la primera pregunta es, Juan, ¿qué es una onda gravitacional? La relatividad general lo que predice es que el espacio-tiempo es flexible, es dinámico. De manera que no es el lugar donde ocurren las cosas, sino que es algo que toma parte de esas cosas. Entonces, si dentro de ese espacio-tiempo tenemos dos grandes masas, por poner un ejemplo, que es lo que ha visto LIGO, y esas masas se mueven a velocidades altas, velocidades relativistas decimos, próximas a la velocidad de la luz, entonces van a distorsionar el espacio. Y en esa distorsión del espacio, la perturbación que induce se va a propagar. Se propaga como una onda. Pues muy parecida como la onda que producimos cuando damos una palmada. En el caso de las ondas gravitacionales, lo que se propaga es energía asociada a esa distorsión del espacio y del tiempo. Tiene unas frecuencias típicas, las que se han detectado, que son próximas a la capacidad auditiva del ser humano, y por eso muchas veces se dice de forma como una analogía que podemos escuchar las ondas gravitacionales. En realidad lo que hace una onda gravitacional es deformar el espacio cuando pasa a su lado, y lo que hace es que las masas se mueven de una forma muy peculiar, pero no es una onda de sonido, no es una onda de choque como el sonido, es algo mucho más complicado. Y sus características, las que han sido detectadas, nos dicen sobre cuáles son los eventos que los han generado. Alicia, tú como colaboradora de LIGO, ¿nos podrías explicar un poco cómo funciona LIGO? ¿Cómo se ha detectado esta onda gravitacional? Bueno, antes de incluso explicarte así cómo funciona este detector, resulta que no solo estas masas y estos sistemas binarios emiten ondas gravitacionales, prácticamente cualquier masa en movimiento emite ondas gravitacionales. Incluso el mismo Einstein se dio cuenta a su año de su predicción de esta teoría de la relatividad general, pues ya escribió su primer artículo sobre las ondas gravitacionales, pero él mismo se dio cuenta de que eran muy débiles. Es decir, cuando incluso tienes un evento de una fusión de un par de estrellas de neutrones muy cerquitas a la Tierra, consideras la distancia, digamos, del Sol a Saturno, y te llega una de estas ondas gordas, de las más gordas, lo que quieres o te va a hacer serán distorsiones del espacio-tiempo del tamaño del átomo de hidrógeno. En comparación con Saturno y... Sí, de la distancia de Sol a Saturno. Vale. Y esto lo quieres medir, pues, en la Tierra o en el espacio. Entonces, en la Tierra, que como mucho tendrás detectores de tamaños kilométricos, porque la Tierra tampoco es muy plana y ahí tienes problemas para comprarte toda la Tierra y construir un detector enorme, pues tienes que tener o construir instrumentos capaces de ser sensibles a desplazamientos del tamaño de la milésima parte de un protón. O cuando los detectores avanzados, Vance LIGO, Virgo o Cagra, lleguen a su sensibilidad de diseño, han de ser capaces de ver estas perturbaciones o serán capaces de la 10.000 parte del tamaño del protón. Impresionante. Entonces, tecnológicamente esto siempre fue un reto, es decir, la investigación en este campo empezó hace más de 50 años desarrollando diferentes tecnologías. Primero fueron los barras resonantes, los detectores resonantes, que se vio claro que nunca llegarían a la sensibilidad necesaria para poder hacer detectores. Ya en los años 70 se empezó ya a pensar a diseñar los nuevos detectores, los interferométricos, que han estado operando durante
finales de los años 90, durante los 2000 hasta el 2010, que hemos tenido la primera generación de detectores terrestres. Y con ello se vio que, bueno, ya se tenía la tecnología lista, se entendía las fuentes de ruido, se entendía el detector, se entendía mucho más las fuentes y estaba claro que se necesitaba hacer un paso hacia adelante en tierra, ¿eh?, para tener suficiente sensibilidad, que es la que están llegando los detectores actuales y que la mayoría de ellos en los próximos años, sobre el 2020, es cuando conseguirán su sensibilidad de diseño y se podrán hacer muchas más detecciones. ¿Cómo funciona el interferómetro? Pues esto es el caso de LIGO, Virgo o CAGRAS, son interferómetros tipo Michelson-Morley, mucho más sofisticados. En algunos casos sus brazos son cavidades de Fabry-Perot. Y cómo funciona es que cuando te llega la onda gravitacional tienes una distorsión diferente que te cambia, que los dos brazos te van a responder de una forma distinta y tú intentas medir estas cosas. Si los brazos no se te cambian, no se te mueven, pues no ves nada. En cambio, si te llega algo, miras estas, de alguna manera, la interferencia ya no es tan destructiva y puedes medir estos cambios en distancias. He oído que fue tu grupo el que estaba tomando datos justo cuando se produjo el evento. No. ¿Puede ser? El que está tomando datos es los instrumentos, la colaboración. Lo que teníamos nosotros es que si eres parte de una de esta u otras colaboraciones, normalmente te envían a hacer turnos en la sala de control. Claro. Turnos de 3 meses. Turnos de 3 meses. Sí, entonces, ¿quién mandas? Pues estudiante. El que no tiene Al clases, desierto, ¿no? al desierto. En este caso podías elegir entre enviar a un estudiante entre alligators Hanford, ¿no? y que no se lo coman, pues yo preferí que se llevarlo al desierto, a ver, tenerlo más controlado. Y pues allá, él no estaba de turno en ese preciso momento, pero muy de madrugada cogió coche y todos los estudiantes y todos los postdocs que estaban de turno y no turno, pero que estaban allá, todos fueron, después de ver los primeros mensajes, se despertaron unos a otros a ver qué pasaba. Vale, eso quería saber, ¿cómo se vivió ese momento? Muy interesante, porque, mira, nosotros terminamos de organizar los encuentros relativistas españoles la semana anterior. Acabamos de regresar de la reunión LIGO-Virgo en Hungría. Habíamos defendido una tesis doctoral el viernes anterior y el lunes 14 de septiembre para mí empezaron las clases. Entonces, terminas la clase, te vas a comer y empiezas a ver unos mails raros que no haces caso. Regresas de comer y los mensajes se te van multiplicando y multiplicando. También había propuestas de tiempo de cálculo en el Mare Nostrum que se tenían que entregar al día siguiente. Entonces estás escribiendo, ¿no?, sobre todo Sasha, escribiendo proyecto y demás. Una locura. Y luego de vez en cuando, pues ya entras en los logbooks y dices, estamos de broma, volvemos a estar en fase de inyecciones, nos han vuelto a meter otro test, los mensajes son interesantes y ya por la noche ya llamamos a Miquel, dice, ya te has levantado, escucha, necesitamos unos datos para la propuesta de tiempo de cálculo, pero ¿qué pasa? Y nos lo contaron. Y ahí está. No. Yo creo que mucho más emocionante fue, creo que debió ser el 5 de octubre, es decir, casi eso era un lunes, en la Telecon en que hicimos el Opening the Box. Yo creo que nunca he visto tanta gente conectada vía, creo que TeamSpeak. ¿En qué consiste eso? Bueno, que has analizado ya los datos, habías analizado los datos sin mirar dónde tienes la inyección, donde tienes todo calibrado, y ese día vimos que era un 5 sigma. Wow. Entonces ese día, ese era el día emocionante, de que no, bueno, estaba claro que era una detección marginal, pero el que has pasado la barrera de 5 sigma, dices, tienes una detección. Es decir, como les gusta a los particuleros, por debajo de 5 sigma no, por encima sí, era un 5 sigma. Ese era el día emocionante. Y una cosa más, ¿se han producido más eventos en LIGO? Hay un trigger, pero que son los 2 sigma, del cual ya he hablado esta mañana en la charla. Lo que se ha hecho público han sido los resultados de los 2 primeros meses de este primer periodo de observación, que duró 4 meses. Entonces, yo supongo que estamos en abril, puede que en 2 meses más se hagan públicos los resultados para este tipo de eventos de todo el periodo de observación. Entonces, si hay algo, pues ya se revelará o se hará público en su momento dado. Okay.
¿Qué se sabe o qué te esperas? Pues lo único que sabe es que teniendo en cuenta que tienes un evento y medio, sabes que tienes un 90% de probabilidad de que en tu otra segunda mitad de datos vuelvas a tener una señal potente. Vale. Pero habrá que ver si No el te va a contar. 90% es cierto o si hay el 10%. Ok. Tú no trabajas en Light, sino que trabajas en otro experimento, que también es de ondas gravitacionales, es LISA. Sí. Cuéntanos un poco de él. Bueno, lo que sucede es que desde Tierra, digamos, por debajo de 10 hercios, 1 hercio, es muy difícil medir ondas radiatorias porque todos los ruidos sísmicos, cambios en el potencial radiatorio terrestre, producen un ruido que no te deja tener sensitividad. Entonces, la única forma, si quieres buscando radiatorias por debajo de esas frecuencias, es liberarte de ese ruido y es ir al espacio, ¿no? También en los años 70 ya se empezó, de hecho, gente que también diseñó las ideas iniciales del LIGO empezó a pensar cómo detectar las radiatorias del espacio. Entonces ya se empezaron a hablar de las ideas de poner naves espaciales donde hubiese masas en caída libre, ¿no? Y unos láseres que se intercambiaran entre estas naves y que monitorizaban pues, la distancia relativa entre las masas en caída libre, ¿no? Y que si pasa una radiatoria, igual que pasa con los brazos de LIGO, pues el camino óptico de los láseres cambiará e intentas con los patrones de interferencia pues ver que eso ha pasado así. Lo que pasa es que entonces cuanto más frecuencia vas, más largo ha de ser el brazo. Entonces los cálculos que se hacían era que para poder ver las fuentes tan interesantes como agujeros negros supermasivos pues necesitas pues unos millones de kilómetros de brazo. Entonces esto nada. De todas maneras, yo siempre digo que esto no es lo más difícil de la misión, ¿no? Porque al fin y al cabo las medidas, tanto las de LIGO como las de puede hacer LISA en cada satélite, son medidas locales. Entonces, lo más difícil es mantener ahí esas masas de prueba aisladas de cualquier interferencia para que no puedas confundir perturbaciones no radiatorias con ondas gravitatorias. Eso es lo que es difícil, ¿no? Obviamente poner 3 naves espaciales separadas millones de kilómetros cuesta en el sentido de que cuesta mucho dinero pues, subirlos con un cohete hacia allá arriba y que se vayan al sitio que tú quieres, ¿no? Pero digamos que en términos digamos, puramente científicos no es lo más complicado. ¿Y lanzar láseres no es complicado? Yo lo que veo complicadísimo pura es tienes estas hermosas 3 masas que luego las tendrás flotando ahí siguiendo geodésicas más o menos. Las has de llegar allá y luego las has de liberar sin darle ningún empujoncito. Efectivamente, es una de las dificultades que tiene y por lo tanto la Agencia Espacial Europea, que es una de las, bueno, es la misma la gente que lidera este tipo de proyectos, decidió hacer una misión precursora precisamente para comprobar este tipo de cosas, ¿no? Que tú puedes enviar unas masas de prueba, liberarlas, que queden allí en caída libre y puedes controlar su distancia relativa al picómetro, ¿no? Que, por ejemplo, si lo podemos traducir en fuerza, quiere decir que no haya fuerzas superiores al peso de una bacteria sobre cada masa de ellas. Okay. ¿Vale? ¿Y qué tipo de fuentes de vibraciones o perturbaciones puede haber? ¿En el espacio? En el espacio, a ver, hay... O sea, igual que cuando bajas de frecuencia aumentas la distancia del teléfono que necesitas, también aumentas la masa total del sistema que mides. Vale. Por lo tanto, lo que ahí vemos son agujeros negros, sistemas de agujeros negros, iguales que los de LIGO, pero en lugar de tener 30 masas solares cada uno, pueden tener entre 100.000 y 10 millones de veces la masa del Sol. Un sistema, de hecho, una cosa interesante del espacio es que conocemos fuentes, porque esto que en la galaxia hay sistemas que se llaman ultracompactos porque ya están muy cerquita. Típicamente tienen enanas blancas como componentes y entonces en nuestra galaxia por aquí conocemos, creo que para ELISA conocemos una decena o unas pocas más, probablemente misiones como Gaia encuentren más. Y sabemos que en el momento que el detector se encienda y esté bien calibrado y funcione, hemos de ver esas binarias. O sea, que tenemos fuentes garantizadas ya, ¿no? Quizás no son las más interesantes porque, bueno, para muchos astrofísicos sí que son interesantes porque pueden aprender mucho sobre la dinámica de estos sistemas binarios ultracompactos, pero al menos tenemos digamos una piedra de toque, ¿no? Y luego una cosa que a mí me interesa mucho es cuando un agujero de estos supermasivos se captura un objeto estelar, por ejemplo, un agujero negro como los de LIGO, de 30 masas solares, y va cayendo con una caída muy lenta en la cual puede dar pues 100.000 órbitas en el último año. Entonces eso lo que está haciendo, porque además tiene mucha precisión, es
te está emitiendo ondas aleatorias que tienen un mapa de toda la geometría alrededor del agujero negro. Y eso nos puede pues, permitir ver si los agujeros negros son como dice la relatividad general, o si incluso la propia relatividad general es correcta en ese campo tan fuerte gravitatorio, ¿no? Tú piensas que hasta hace pocas semanas prácticamente la única evidencia experimental que teníamos de que era cierto, de que estas ondas existían, era gracias a los pulsares binarios. El primero más famoso era el Hussey-Taylor. Pero Hussey-Taylor está fuera de la banda de frecuencia de Tierra, del LIGO, también está fuera de la banda de frecuencia de estos detectores, está aún a mucho más baja de frecuencia. Sí. Y todo va porque a qué frecuencia emiten las fuentes, pues depende prácticamente de dos parámetros. La masa total del sistema y cuán compacto es. Entonces, cuanto más masivo es, te emite a menor frecuencia, y cuanto más compacto, pues a mayor frecuencia. Entonces, el mismo sistema, cuando se va acercando, te va cambiando de frecuencia y te va corriendo todas las diferentes bandas. Y lo que será, yo creo que cuando LISA vuele y demás, será muy interesante es ver qué fuentes que ellos ven, luego te pueden un año predecir. Después, por ejemplo, lo vuelven a... Sí, o que te pueden avisar con una semana de antelación y decir, pronto te va a entrar en tu banda una cierta señal. Y eso sería fascinante. Sí, sí. Pero hay más cosas. Es decir, muchas cosas suenan muy catastróficas, colapsos, agujeros negros que colapsan. Pero hay otras cosas que también emiten ondas gravitacionales muy, muy interesantes. Son estrellas de neutrones en rotación en nuestra propia galaxia. LISA creo que ya está en órbita, ¿no? Desde hace... No, lo que está en órbita es LISA Pathfinder, que es la misión precursora. Sí. O sea, la lanzamos el 3 de diciembre, que también fue un momento emocionante, porque se lanza desde la Guayana Francesa, creo que las 4:50 hora, digamos, nuestra, ¿no? Y nos levantamos allí para ver cómo aquello tira para arriba, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento fue muy bien y tardó 6 semanas en llegar al punto de Lagrange 1, que es donde es un punto en el cual es muy tranquilo y que además sigue a la Tierra porque ahora te quieres comunicar con el satélite, ¿no? Y desde el 1 de marzo empezaron las operaciones científicas y bueno, de momento estamos muy contentos porque las previsiones buenas que teníamos con las pruebas de Tierra pues se están cumpliendo y creemos que dentro de muy poquito os podremos dar noticias digamos buenas. Tanto la ciencia como la tecnología como la naturaleza ha querido que celebrásemos el centenario de la relatividad general por todo lo alto. Por todo lo alto. Entonces has tenido primer periodo de observación de Advanced LIGO, lanzamiento de LISA Pathfinder, primera detección. Tienes unos detectores que están funcionando incluso mejor de lo que la gente se esperaba y eso es sorprendente. ¿Cómo veis el futuro de estos telescopios? ¿Creéis que habrá un límite de precisión? ¿O? Ya hace casi 10 años que se está pensando ya en Europa en desarrollar interferómetros de tercera generación cuando aún no tienes los de segunda generación construidos. Entonces, por ejemplo, el proyecto Einstein Telescope, que ambos somos incluso del Science Team, bueno, pues ya hay un proyecto de diseño, un concepto sobre la mesa. Entonces, yo supongo que con los eventos de este año podría recibir financiación próximamente, tal vez podría entrar en el ESFI Roadmap y demás, y estás hablando de que si todo va bien y tienes la financiación adecuada, podría estar en marcha, si va todo bien y rápido, 2030 y... ¿qué? 2030, 2035, es decir, al mismo intervalo de tiempo que el lanzar LISA al espacio. Estamos hablando de... Entonces, estás hablando que estos proyectos te llevan 20 años, cosas así. Y tanto con LISA como Einstein Telescope o con el sucedáneo, ya estás hablando de hacer astronomía gravitacional de precisión, no las primeras detecciones. Entonces puedes sacar una cantidad de información brutal y responder preguntas tanto de física fundamental, de astrofísica como de cosmología. Además, también hay gente ya pensando otras tecnologías que son más, más digamos, especulativas o menos desarrolladas, pero que prometen mucho, si en algún momento dado la interferometría láser pues llega a su límite, ¿no? Que todo tiene su límite en algún momento dado, ¿no? Pero creo que aún hay mucho recorrido por delante. Hemos hablado de distintas fuentes de ondas gravitacionales, no solo agujeros negros, sino también otros sistemas. Pero ¿hay a lo mejor algún sistema exótico, algo que esperáis ver en el futuro cuando haya suficiente precisión? Yo creo que hay cosas... Lo más fascinante es el universo, diría yo.
No. No, sí. No, es que a le gustan las cosas del universo primitivo. Bueno, no solamente el universo pero primitivo, también el como decía esta universo... mañana, cada vez que se ha abierto una nueva banda en el Sí. espectro electromagnético ha habido descubrimientos, cosas que no nos esperaban. Y no cosas del universo primitivo, sino cosas más cercanas Ujú, que ahora no nos parecen exóticas, pero lo fueron en su momento. ujú. Entonces, ¿quién sabe si hay un cuerpo que emitiendo cosas en ondas gravitacionales que aún no hemos descubierto? Entonces, tenemos que estar... Pero eso puede estar relacionado con el universo también. Por ejemplo, cuerdas cósmicas, algo que haya ocurrido en el universo primitivo, que haya dejado su remanente hoy en día Sí. y que no lo vemos pues porque tiene unas Pero esto es- características... La sensación que me ha dejado todo esto es que las cosas hasta el momento son bastante como las pensábamos, ¿no? Y la naturaleza se ha portado Y- enormemente bien con nosotros, porque nos ha O puesto... nosotros hemos pensado en la No, naturaleza no, de la no, manera nos adecuada, ha porque es puesto en distinto. binario. También. Claro, Un es decir, hemos sistema sido capaces binario. de comprender la Un naturaleza. sistema y binario saberla- suficientemente cerca y Ujú. con una configuración de las más sencillas que tiene el perfil más limpio. Fascinante es eso, que nos ha abierto una nueva ventana, Sí, sí. no solamente en Yo astronomía, creo sino que también en física fundamental. sí, O sea, yo por creo- fin podemos hacernos preguntas y responder a cuestiones que antes no podíamos ni siquiera plantearnos. Y además No, porque las está nuevas fuera teorías de nuestra tienen un capacidad de toque detección. aristocrático en el sentido de que solo se dejan ver si las emiten sistemas extremos, ¿no? Digamos, lo cual son los interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo digo, o sea, este descuento de LIGO no es simplemente descuento de aleatorias, es que es la primera vez que vemos un sistema binario de agujeros Binario. negros que además Y además tan se masivos, fusiona y con masas muy altas. que no son los que uno esperaba por evolución estelar. O sea, claramente hay... No, Fenómenos la nuevos. evolución estelar siempre era como el límite de unas 30, era como el límite muy grande, muy, Sí, muy eso de que superior. tengas 10, 60 20. masas solares luego no te lo crees. Claro, exacto. No, yo creo que mucha gente, muchos jóvenes como vosotros se animen a partir de ahora a estudiar estas cosas. Las ondas gravitacionales nos van a permitir, si la precisión es suficiente en el futuro, ver cosas más allá del fondo del microondas. Evidentemente, esto es lo que Juan Sí, espera. exacto. En principio, teóricamente, con ondas gravitacionales tú puedes recibir ondas gravitacionales cuando el universo no tenía ni un segundo de vida. Sí. 10 a la menos... 35 segundos. Sí, 10 al menos 35 segundos es algo espectacular. Pero vamos a ponerlo en comparación con el fondo de radiación. El fondo de radiación se emite cuando el universo tenía 380.000 años. Esencialmente ha pasado la mayor parte de toda su evolución. En época de radiación se han formado los elementos ligeros, etc. Ya finalmente, ya casi cuando está terminando, se forman los átomos y la radiación queda libre. Y después se forman estructuras, finalmente se forman galaxias, estrellas y planetas donde podemos habitar. Ahora, mucho antes, el universo era extraordinariamente violento y se expandía a un ritmo fenomenal. De manera que si nosotros podemos, en una sonda que no es la luz, porque más allá del fondo de radiación no podemos ver cómo se propagaba, porque se dispersaba en el plasma, si podríamos verlo con otras señales, podrían ser neutrinos, podríamos remontarnos a un segundo de vida del universo. Pero todavía no tenemos un detector de neutrinos, la energía es demasiado baja. Ahora, llegar a ver ondas gravitacionales que fueron emitidas cuando el mismísimo origen del universo, 10 a la menos 35 segundos, o en el proceso en el cual se creó toda la materia y toda la radiación, ese recalentamiento del universo después de inflación, a mí me parece que es increíble, es como dar un salto de campana, irte al mismísimo origen, ponerte unas nuevas gafas, por eso el descubrimiento del LIGO nos abre unas puertas que antes no teníamos, y explorar cómo era el universo en el pasado. A mí, Evidentemente, eso no sé. no hay nada comparable. No sé si a eso. las respuestas... Eso sí que es. No, sí, Te vamos a dar respuestas en un año, en 5 años, o si vamos a dar 20 años para poder dar respuestas a cómo era el universo primitivo. Sí, Eso muy no. probablemente 20 o más. Es decir, Tengo ya sí. mi- Ese sería el que es, 20 años. Sí, ¿Cuánto? sí. Estoy seguro que este descubrimiento va a acelerar las cosas. O sea, eso va a hacer que haya mucho más inversión. Ujú. Por ejemplo, ya sabemos inmediatamente que LIGO decidieron hacerlo también en India. Eso Sí. no se sabía antes. Ha sido gracias a este descubrimiento que se Falta. dio la decisión final. ¿no? Se estaba Kagra pendiente la firma del claramente presidente. tiene mucho más, eso ya lo he hablado con mis colegas japoneses, tiene ahora mucho más inyección de apoyo y económico y van a llevar adelante todos esos third stage experiments y estoy seguro de que bueno, Europa se acelerará con Advanced Virgo. O sea, no hay duda que esto es un pistoletazo de salida, que es el comienzo de una nueva era y que va a haber muchísimo más inversión. Entonces, 20 años lo digo porque es que es muy difícil de detectar ese fondo. O sea, no es algo tan, entre comillas, sencillo como hacer un interferómetro. No, a no ser Que que, eso es a no ser enormemente que el complejo. universo se comportase de una forma muy exótica y que lo pudieses ver. Pero si no es muy, muy exótico, pues hay trabajo.
igual en un futuro, y de ahí los 20 o más años, tengamos detectores suficientemente sensibles. Se está mejorando mucho en sistemas pequeños atómicos. Y podría ser que esos sistemas, dentro de unos años, la sensitividad, la resolución temporal, la resolución espacial, sea muy buena como para poder llegar a esto. No lo sé. Por ahora, esto es ciencia ficción. O sea, no hay ninguna propuesta seria. Entonces, de esos detectores. Además de este fondo primigenio de ondas gravitacionales, no sé cómo lo llamaréis. Fondo estocástico primigenio. Este fondo estocástico, ¿hay más fondos? ¿Puede haber sí, más? puedes tener fondos astrofísicos. Y esto, Claro. por ejemplo, Sí. ahora te estás cuestionando si LIGO o si LIGO avanzado más, tendrás tal vez, bueno, si tenemos muchos agujeros negros de este tipo, pues si hay muchos, puede que en algún momento dado tengas un fondo. Un mapa de agujeros negros. No, tengas un fondo que tienes tantas señales que no las puedes Un resolver. fondo que dice que no resuelves. Y esto, por ejemplo, ocurre en las bandas de espacio, que simplemente de las fuentes de nuestra propia galaxia, por ejemplo, de enanas blancas, tienes tantas que según cómo diseñas, no importa que diseñes un instrumento mucho más sencillo, porque sabes que te tiene un fondo astrofísico simplemente por la superposición de muchas señales de fuentes que tienes cercanas. Pregunté por Twitter y en Facebook a la gente en general a ver una pregunta que se les hubiera quedado después de todo esto, y he recibido una pregunta teórica que me ha parecido interesante. ¿Cuál es la relación entre las ondas gravitacionales y el gravitón? Bueno, nosotros tenemos la analogía, que es la relación entre una onda electromagnética y el fotón. Para poder descubrir la naturaleza corpuscular de la luz, que son esos fotones, es necesario encontrar un sistema físico que responda ante la luz de una manera discreta, un átomo. Entonces, si uno tiene un metal, por ejemplo, irradia ese metal con la luz, uno espera que la naturaleza corpuscular se refleje en cómo se comporta la luz cuando interacciona con el metal, en concreto con los electrones del metal. Entonces, si es suficientemente energética, el choque de esa onda electromagnética con el metal hace arrancar electrones. Se conoce como el efecto fotoeléctrico. Y, por tanto, esa analogía de la onda gravitacional con el gravitón, uno querría encontrar cuál es el efecto gravitoeléctrico, o lo que quieras llamar, que sea capaz de arrancar, quizá no electrones, y cuando hablamos de un metal estoy pensando más bien en fonones, es decir, distorsiones de la red. Vibraciones. Llega una onda gravitacional, crea una vibración como las que ha detectado LIGO, y entonces modifica la estructura del cristal, y ese cristal empieza a vibrar. Eso es una conversión de una onda electromagnética en un fonón. Si eres capaz de detectar single phonon events, por ejemplo, hoy en día con la detección de materia oscura se está llegando a detectores extraordinariamente sensibles usando squids, que son superconductores en la superficie, para ser capaz de detectar single phonon. Es decir, si en un futuro, y no estoy hablando de aquí 10 años, quizá más, esas ondas gravitacionales interaccionan con el cristal generando fonones, podríamos decir que hemos hecho una detección de una energía. Tiene que ser ondas enormemente energéticas, y para eso probablemente sean necesarias las de gigahercios, donde las energías de cada uno de los cuantos es de milielectronvoltios. Estamos hablando de gigahercios, pues puedes convertir esto fácilmente, H/C, en energía. Estamos hablando de milielectronvoltios, y esas son las energías típicas de transiciones dentro de las bandas de conducción de metal. Entonces, podría ser que esos pequeños saltos sean interpretados como una conversión de un gravitón. Pero si tú te imaginas que el gravitón pudiese tener alguna masa, entonces ya no te importa que te vayas a cosas tan exóticas y tan energéticas, te puedes ir a este colapso de agujeros negros, y el que el gravitón tuviese masa, te vas a teorías alternativas de la relatividad general, y eso te va a influenciar en el perfil de la onda, y tú puedes buscar perfiles diferentes, patrones diferentes viniendo de teorías alternativas, y puedes intentar pues poner límites a la masa del gravitón, o ver si estas ondas gravitacionales se te propagan o no a la velocidad de la luz. Entonces te puedes ir a intentar deducir pues algo más de información. Con sistemas pues haciendo con LIGO. Que esto se está haciendo. O sea, LIGO ya está poniendo cotas al gravitón y a las teorías que se podría. Sí, por ejemplo, las cotas que habéis generado vosotros en vuestro paper de una parte en 10 a la 22 electronvoltios, eso es enormemente pequeño. No son las mejores cotas que hay sobre la masa del gravitón. Hay otras más fuertes sobre cúmulos, pero en principio puede empezar a poner cotas sobre propiedades. Pero para eso tienes que suponer que es una teoría que
es una modificación de la teoría de Einstein. Sí, ¿no? En que concreto, no sean muy diferentes. en la ¿no? teoría de Einstein, la masa de la gravedad es cero, de manera que ahí, pues claro, lo único que podríamos es poner cotas y ver cómo de válida es la teoría de la relatividad general en contextos tan violentos y tan de campo fuerte como los que generan ondas gravitacionales. Realmente la noticia de las ondas gravitacionales ha sido mediáticamente un bombazo. Yo no había visto nada así, incluso con el bosón de Higgs. Lo he visto en todos los medios de comunicación, en Es Twitter, correcto. en Facebook. Y tú sabes que el país donde se hizo más Twitter, más resonancia, el primero fue Estados Unidos, Ujú. segundo Reino Unido, Vale. el tercero la India. ¿Y sabes cuál fue el cuarto país donde se volcaron más medios? España. Sí, señor. Interesante. Lo he dicho esta mañana. Curioso, curioso. Más que Alemania o... Más que Alemania, más que Francia, más que Ya Italia. podemos traducir en diferenciación también esto. A ver Esto, si a fuéramos esto. en los cuartos. Quería saber, ¿por qué creéis que ha pasado esto? Porque esto es fascinante. A la gente le interesan estos Sí. temas. Siempre que mucho hablas del interés. universo... Yo hace tiempo escuché que había uno de estos congresos que se hacen a veces de celebridades en los cuales van 80 Nobeles y cosas así. Lindau. Y me acuerdo que un colega mío que había estado allí vino y me dijo que habían llegado a la conclusión de que los dos problemas más interesantes que había hoy en día era, uno, el descubrir planetas en los que hubiese vida, Estas solares. y el otro era el descubrimiento de las ondas gravitatorias. Entonces yo lo que pasa es que yo creo que ha estado ahí aletargado porque, Latente. digamos, no se pensaba que fuera a llegar pronto. De hecho, ¿no? O sea, Yeah. siempre habíamos hablado de que si no se detectaban hasta el año 2018, Sí, 2019, sí. no pasaba nada porque era, digamos, en la fase normal de desarrollo de este detector. Y entonces, bueno, el hecho que haya llegado a este momento, pues ha hecho que todo el mundo busque dónde está esto, que si es la única predicción de Einstein no demostrada, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Sobre, bueno, también la estructura íntima del espacio y del tiempo. Bueno, hace tiempo que en la portada del New York Times no salían noticias de ciencia, o sea que... Vale, pues nada más. Agradeceros la charla, ha sido muy interesante. Creo que hemos comentado Gracias a bastantes ti. cosas. Os recomiendo que os suscribáis aquí al canal del Instituto de Física Teórica. Seguro que esta no es la última charla que damos. Si queréis que os avisemos, solo tenéis que suscribiros. Y nada más. Gracias por vernos.